Hola, buenos días. En esta ocasión mi grupo, que está conformado por Marjorie Araceli, Arevalos López, Rug Noemí, Aragón Blanco y mi persona, Berta Alicia Bardales Ábalos. En esta ocasión nosotros realizamos un video para compartir con ustedes acerca de lo que son las terapias de primera y segunda generación, en la cual hablamos brevemente de qué consiste y damos nuestro aporte de esto, ¿no? Espero que esté buen desarrollado y pues quedarán con los videos. La primera generación de terapias psicológicas corresponde a la terapia conductual, desarrollada principalmente en las décadas de 1950 y 1970. Sus principales representantes son Ivan Pavlov con el condicionamiento clásico, Watson, que fue quien introdujo el conductismo como enfoque científico del comportamiento, y Skinner con el condicionamiento operante. La idea central es que el comportamiento humano se aprende a través de la experiencia, por lo tanto puede modificarse mediante el control de los estímulos, que es lo que ocurre antes de la conducta, y las consecuencias, que es lo que ocurre después de. Este enfoque se centra únicamente en lo observable y en lo medible. No se interesa tanto por los pensamientos o emociones internas, porque este considera que lo importante es lo que la persona hace y cómo puede aprender nuevas formas de actuar. Algunas de las técnicas más comunes son la desensibilización sistemática, que pues es usada para tratar fobia, donde se expone al paciente gradualmente al estímulo que teme, ¿verdad? Mientras aprende a relajarse. También el reforzamiento positivo y negativo para aumentar o disminuir conductas. La economía de fichas, que se usa mucho en contextos educativos o instituciones para reforzar comportamientos deseados. El modelamiento, en el que el terapeuta o un modelo demuestra una conducta para que el paciente la imite. Un ejemplo clínico podría ser el de una persona con fobia a los aviones. El terapeuta diseña un plan de exposición gradual. Primero el paciente ve imágenes de aviones, luego escucha sonidos de vuelo, después visita un aeropuerto y finalmente este realiza un vuelo corto. A medida que avanza, se refuerzan los progresos y se reduce la ansiedad. Entre los principales aportes de este enfoque se destaca su rigor científico y la posibilidad de medir resultados. Sin embargo, una de las limitaciones que este tiene es que deja fuera los pensamientos y las emociones internas, lo que llevó a desarrollar la siguiente generación de terapias. Buenos días, en esta ocasión yo les voy a hablar de la terapia de segunda generación, que es la terapia cognitivo-conductual. Creo que todos o la mayoría al menos tenemos conocimiento previo de qué consiste esta terapia, ¿no? Entonces, la terapia de segunda generación surge en lo que son los años 60 como una respuesta a las limitantes del conductismo clásico, mientras que la primera generación se centra únicamente en la conducta observable. La segunda reconoce que también los pensamientos, creencias y percepciones influyen en cómo actuamos y sentimos. Esto es como de que la forma que nosotros pensamos o nuestras creencias inculcadas o aprendidas del entorno van a influir en la forma de cómo nosotros actuamos y sentimos, ya sea para bien o para mal. Su idea principal es que los pensamientos determinen nuestras emociones y conducta, por lo que si logramos identificar y cambiar las ideas irracionales o distorsionadas, podemos generar cambios emocionales y comportamentales más saludables, comportamientos más saludables, perdón. Es decir, que si nosotros logramos como modificar nuestros pensamientos irracionales por unos más reales o racionales, podemos lograr que nuestras emociones y nuestros comportamientos sean más saludables a lo que era anteriormente, cuando poseemos la mayoría de nuestro tiempo nuestros pensamientos más irracionales. Y entre sus principales representantes podemos encontrar a quien es Aaron Beck y Albert Ellis, no sé si se pronuncia así. Desarrolló la terapia cognitivo-conductual, la cual propone que las personas con depresión suelen tener pensamientos automáticos negativos sobre sí mismos o del mundo y del futuro. Al reconocer y reemplazar estos pensamientos por otros más realistas, los síntomas disminuyen, lo que yo les explicaba anteriormente. Por su parte, Eilis creó la terapia racional emotiva conductual,
que enseña que no solo los hechos son los que hacen sentir mal, sino la interpretación que hacemos de ellos. Es decir, a veces puede surgir algo y nosotros sí nos hace sentir mal de cierta forma, pero a veces nosotros interpretamos de una forma un poco más exagerada, por decirlo de esa forma. Y entonces cuando nosotros hacemos esa interpretación, hace que nos podamos sentir mal, aunque tal vez el hecho no haya surgido así, pero como nuestro pensamiento va más rápido, entonces nosotros como de que decimos, ay, no es que esto pasó así, de que así, es que yo no sé, de que lo otro. Entonces nosotros vamos a interpretar de esa forma y nos vamos a sentir mal, mucho mal, perdón, eh, de lo que ya estamos, ¿no? A través de su modelo que es el ABC, que ya la mayoría conocemos, que es acontecimiento, creencia y consecuencia, el terapeuta ayuda al paciente a cuestionar sus creencias irracionales y reemplazarlas por pensamientos más racionales y funcionales. Entre las técnicas más usadas de esta terapia están la reestructuración cognitiva, que ayuda a cambiar pensamientos irracionales, el registro de los pensamientos automáticos para analizar emociones y cogniciones, entrenamiento de habilidades sociales y solución de problemas, entonces, y entre otras más. Esta terapia se ha demostrado ser muy eficaz para tratar problemas como depresión, ansiedad, el estrés postraumático, los trastornos alimentarios y muchos otros. Un ejemplo práctico que podría decir de esto sería como una persona con ansiedad social que piensa, voy a hacer el ridículo si hablo. El terapeuta la guía, perdón, puede cuestionarse este pensamiento y sustituirlo por otro más racional. Es decir, va a ocupar el método ABC. Entonces, es normal ponerse nervioso. Ese sería como el pensamiento real. Es normal ponerse nervioso, pero puedo hacerlo bien. Entonces, ya no es como de que le da miedo hablar en público y sé que le puede pasar lo peor, de que la gente se va a burlar y todo esto. Entonces, cambiar o sustituir esto por uno como de que, bueno, es normal yo sentirme nervioso cuando yo hable en público, pero sé que yo puedo hacerlo bien. Entonces, de esa forma es como nosotros logramos como modificar una parte de nuestros pensamientos. Con la práctica y la exposición, la ansiedad disminuye. Entre sus principales aportes destacan que es una terapia estructurada, breve y con resultados muy comprobados, además de fomentar la autonomía del paciente. Puede resultar que algo superficial, en casos de conflictos emocionales profundos y requiere de compromiso activo del paciente para lograr lo que son los resultados. Bueno, básicamente la terapia de la segunda generación es un paso importante en la evolución de la psicoterapia al integrar el poder de los pensamientos con la modificación de las conductas, ofreciendo un enfoque más completo y eficaz para lo que es el bienestar emocional. Esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias. En esta diapositiva les voy a hablar sobre la tercera generación de terapias conocidas también como terapias contextuales, donde estas terapias representan una evolución de las terapias conductuales y cognitivas que surgieron anteriormente con su principal objetivo, el cual es no cambiar directamente lo que una persona piensa o siente, sino que modificar la forma en que se relaciona con sus pensamientos y las experiencias. Los principales representantes de esta corriente son Stephen Charles Hayes, Kelly Gerard Wilson y Kirk Daniel Strasser, quienes desarrollaron la terapia de aceptación y compromiso, conocida por sus siglas en inglés como ahora bien, estas terapias se basan en varios fundamentos importantes, que en primer lugar tienen un enfoque basado en la atención plena, conocida también como mindfulness, y en la aceptación. Esto significa que las personas aprenden a estar presentes en el momento actual, observando sus pensamientos y emociones sin juzgarlos.
y sin intentar eliminarlos o reprimirlos. En segundo lugar, las terapias contextuales reconocen que el sufrimiento es una parte natural de la vida. Todos enfrentamos dolor, ansiedad o tristeza en algún momento y no se trata de eliminarlos completamente. Esas emociones, de eliminarlos completamente esas emociones, sino de aprender a convivir con ellas de una manera más saludable. En tercer lugar, estas terapias nos enseñan que evitar el malestar solo lo intensifica, mientras que aceptarlo puede ayudarnos a reducirlo. Cuando una persona deja de luchar contra lo que siente y en su lugar acepta lo que obtiene, tiene una relación más flexible y equilibrada con su mundo interno. Y finalmente, esta terapia contextual se fundamenta en la teoría de los marcos relacionales, conocidas en inglés como Relational Framework Theory y en el contextualismo funcional. En la teoría de los marcos relacionales explica cómo el lenguaje y los pensamientos influyen en nuestro comportamiento. Nos muestra que muchas veces el sufrimiento psicológico surge de la forma en que lo usamos, el lenguaje, y surge de la forma en que usamos el lenguaje y le damos significado a las cosas que pensamos. Por otro lado, el contextualismo funcional plantea que para comprender la conducta humana debemos de analizarla dentro de su contexto, es decir, que consideremos que las circunstancias o la historia personal y los valores que guían las acciones, donde se guían las acciones de cada persona.